Buenas noches. Hablar de fotografía y hacerlo en un programa de arte es algo tan obligado como difícil. Y siempre que lo hacemos, y lo hacemos siempre que podemos, es con cierta conciencia de riesgo, de pisar un terreno algo resbaladizo donde no contamos con más armas que nuestro propio gusto subjetivo. El cine, que nació como hijo de la fotografía, tuvo desde el principio su categoría artística con leyes estéticas implícita o explícitamente codificadas. Por el contrario, la fotografía, con siglo y medio de vida ya en sus espaldas, padece un estatuto estético de una extraordinaria ambigüedad, por más que todo el mundo la reconozca ya entre las artes plásticas. Entre la expresión del yo del fotógrafo y el mero documento limpio de polvo y paja, entre la fotografía de reportaje y la fotografía de arte, entre la intuición y la excesiva intelectualización, caben demasiadas cosas. Por ello, casi siempre que los escasos teóricos o los propios fotógrafos han querido demostrar la trascendencia de la fotografía más allá de la mera representación mecánica de la realidad y probar su categoría artística, han caído en la paradoja, cuando no en la horterada. Por el contrario, tantos documentos que nacieron como mero objeto informativo muchas veces se trascendieron a sí mismos y a su propia intencionalidad. Pero no vamos nosotros ahora a decidir por dónde deben ir los tiros, solamente vamos a mostrarles, compinchados con la actualidad, un abanico de posibilidades que van desde la foto de reportaje hasta la más específicamente artística, pasando por algunas fotografías utilizadas como mera base para una manipulación plástica no estrictamente fotográfica. Vamos a empezar por la foto de reportaje. Vamos a ver fotos hechas para la prensa. Jordi Socias, al que ustedes conocerán como colaborador gráfico de numerosas publicaciones periódicas, expuso sus trabajos en la fotogalería. Vamos a verlos. A lo loco es una frase que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano, ¡A lo loco! ¡A lo loco! cómo tira el dinero mengano, ¡A lo loco! ¡A lo loco! hay que ver cómo baila el bayón, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Si te vas a la verbena o a ver los toros, a lo loco es el sistema mejor de todo, pues si vas con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como al gallo de Morón. ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano, ¡A lo loco! ¡A lo loco! cómo tira el dinero mengano, ¡A lo loco! ¡A lo loco! hay que ver cómo baila el bayón, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, ¡A lo loco! cuando quieras coger el tranvía, a lo loco, ¡A lo loco! que si no perderás todo el día, a lo loco, ¡A lo loco! con haya dinero y amor, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor, ¡Hala, hala! ¡A lo loco! a lo loco se vive mejor, ¡Hala, hala! ¡A lo loco! a lo loco se vive mejor, ala, ala, a lo loco se vive mejor.
Si el fotógrafo, salvo notables excepciones, ocupa un sufrido lugar en el campo del arte, el fotógrafo español, o mejor, el fotógrafo en España, ni siquiera eso. Por ello, el nombre de José Ortiz Echagüe no le dice nada a agentes que, sin embargo, valoran y aún sobrevaloran a tantos embadurnadores de lienzos de enésima fila. Con don José Ortiz Echagüe se ha abierto la colección Clásicos de la Fotografía Española, publicada por la editorial Incafo, con don José Ortiz Echagüe, patriarca de la foto de arte y también pionero de la aviación española. Ortiz Echagüe ha sido incluido siempre entre los fotógrafos llamados pictorialistas, a la manera anglosajona, calificativo que él rechaza airadamente, pues aunque utiliza procedimientos de retoque y afinado, rechaza todas las manipulaciones que tengan como objeto imitaciones pictóricas. Naturalmente, y aunque quizá habría que volver más despacio sobre el tan denostado pictorialismo, no va a ser ahora, puesto que nadie mejor que don José Ortiz Echagüe para saber de la autonomía de la fotografía. Él, que es autor de todos los procesos de sus fotografías y que siempre fue experimentador e investigador. Pero quizás sea lógica esa confusión mencionada, porque tampoco nadie como él, para conseguir auténticas obras de arte por medio de elementos no pictóricos ni fotográficos, sino más bien plásticos en general, como son su sentido de la línea y del movimiento, su capacidad expresiva o su cuidadísima composición. Y siempre aplicados a lo más específico de la fotografía y, por tanto, en perfecta coherencia con sus temas, con esos temas que le son tan queridos que por ellos incluso acepta con gusto el calificativo de arcaico. Vamos a ver las fotos de ese primer libro de la colección Clásicos de la Fotografía Española y a escuchar a don José Ortiz Echagüe. Nací en Guadalajara en el año 86 del siglo pasado. Era hijo de un ingeniero militar que estaba de profesor en la Academia de Ingenieros. En esta academia ascendió de comandante a teniente coronel y lo cambiaron de destino enviándolo a Logroño, donde había un regimiento, que era el primer regimiento de zapadores minadores, de ingenieros. Cuando llevaron a mi padre a Logroño, yo tendría de 1 a 2 años. Y allí me cogió un maligno sarampión que me dejó sordo de los 2 oídos. Reliquia con la que he pasado toda mi vida, teniéndome que llegar a la mitad de mi edad a dejarme operar del oído izquierdo, vaciándomelo completamente. Tenía un hermano maravilloso pintor, que era el que me seguía en edad hacia arriba. Este hermano, se dedicaba mucho a pintar, copiando de la naturaleza, y yo me dediqué a ir con él, acompañado de un álbum, y dibujando también. Mi padre, que era un mordaz andaluz, cuando vio esto, él, que ya había mandado a mi hermano el pintor a una academia de París, me dijo: ten mucho cuidado, porque yo no quiero tener 2 calamidades en casa, de modo que hazme el favor de dejar ese álbum guardadito. Yo, naturalmente, que tuve que obedecer a mi padre. Y a los pocos años salió la primera máquina Kodak.
y un amigo de la familia, para compensarme de esa prohibición de mi padre, me regaló esa primera máquina, que no era más que un cajón para 6 placas 8x8, que se podían cambiar con un rudimentario mecanismo, con el cual empecé enseguida a hacer fotografías ya campesinas de los alrededores de Logroño. Había un pueblo, un maravilloso país, que yo le llamo el Valle del Iregua, a unos 16 kilómetros nada más de Logroño. Y yo iba a pasar los veranos con un amigo que allí tenía. Se me ocurrió hacer una fotografía que fuera un sermón en una iglesia, no haciéndolo naturalmente en el acto del sermón, sino preparando la cena, que es la que tenéis aquí presente. Esta fotografía tiene 32 figuras que yo, ayudado del cura, fui recogiendo de casa en casa y llevándolas a la iglesia. Como verán ustedes, yo tenía entonces 16 años y como verán ustedes, a esa edad tiene bastante mérito el haber sabido componer la composición una a una, colocando las figuras una a una y recomendándolas que tenían que estar muy quietas cuando yo avisara, porque la iglesia era oscura, la máquina que ya la había cambiado por otra que me había regalado un tío mío y que por su rareza os voy a enseñar. Se me ha olvidado sacarla.
Omití decir antes que otro tío mío, también ingeniero militar, y que estaba destinado, agregado militar en la Embajada de París, me regaló, cuando yo tenía 16 años, el último grito de la fotografía, que tenía el nombre de Photosphère y que tenía esta ingeniosa forma. Decía uno, ¿para qué tendrá esa forma? Y es que dentro de esta campana giraba un casquete esférico, que no sé si llegaréis a ver. Casquete esférico que gira. Pues no sé qué pasa. Pues no sé, ha pasado siempre bien y ahora no pasa. Ese casquete esférico está horadado aquí y el agujero pasa por delante al girar. Por eso le llaman la Photosphère. Con esta máquina está hecha esa fotografía. Y le he cambiado el objetivo, porque tenía un objetivo muy poco luminoso. He hecho mal en cambiarlo. Con esta fotografía y unos 10 a 15 segundos de exposición hice la fotografía que veis. Esta fotografía es pues del año 803 y en cuanto la lancé por el mundo se hizo famosísima y se expuso en casi todos los países del mundo. La titulaba naturalmente Sermón en la aldea. Fue mi principio. Esta prueba que veis aquí está ya hecha recientemente con el procedimiento fresón que yo he cultivado toda la vida.
Hace un par de años empezaron a proliferar en París las galerías especializadas en fotografía. No sé muy bien qué habrá sido de ellas, salvo de algunas excepciones que han mantenido su prestigio y su trayectoria de calidad bien entendida. En América, las fotografías con frecuencia ocupan los museos y las galerías no necesariamente especializadas, aunque también las hay e incluso abundan. Mientras tanto, aquí, hasta ahora, solamente nos cubría el campo la Fotogalería, en Madrid. A partir de ahora, la Galería Redor ha dado un giro y se ha especializado, con el nombre de Redor Canon, en fotografías también. El debut no ha podido ser más interesante. Desde aquí, nuestro aplauso y nuestros mejores deseos. Su director, Tino Calabuig, nos lo va a contar. Bueno, pues el que se abra una galería de fotografía hoy en Madrid es significativo porque la fotografía está cada vez tomando una importancia mayor en todos los campos. En Madrid existe una galería de fotografía, más esta Redor Canon que hemos abierto ahora, ya son dos, y es probable que en un breve plazo de tiempo existan más galerías. La fotografía es cada vez más un medio de comunicación, un medio de información, un medio de expresión. Puede ser, como la fotografía aplicada a la prensa, un medio fundamental para conocer lo que está pasando en el mundo. Y como un medio de expresión artístico, pues también es un campo no inexplorado, pero bastante virgen con relación a otras artes. Las galerías tienen un papel importante en la exhibición y en la popularización de los trabajos que hacen los artistas y los fotógrafos. En Redor Canon nos proponemos hacer una serie de exposiciones que vayan desde los fotógrafas internacionalmente conocidos, mundialmente conocidos, a través de su trabajo, a través de las revistas, y también procurar dar salida a los trabajos de los fotógrafos y fotógrafas que comienzan a trabajar en este medio. Actualmente hemos inaugurado con una exposición que tiene una importancia grande porque es el trabajo de un fotógrafo catalán, se llama Centelles Oso, que durante la Guerra Civil realizó muchísimas fotografías en el frente y en la retaguardia. Este fotógrafo era prácticamente desconocido hasta hace muy poco y de una forma casi accidental pues se ha descubierto su trabajo. Conocemos a muchos fotógrafos de guerra. Podríamos hablar, por ejemplo, de Robert Capa, que se hizo famoso precisamente en la Guerra de España. Existen numerosas fotografías que han dado la vuelta al mundo de él, pero las fotografías de Centelles hasta ahora eran prácticamente desconocidas. A la vista de la exposición, donde pues estamos exponiendo una mínima parte de su trabajo, creo que hay unas 60 fotografías. Este fotógrafo tiene por lo menos más de 3.000 fotografías realizadas en aquella época. Podemos ver cómo su calidad como fotógrafo y como reportero gráfico es tan alta o quizá superior a los clásicos conocidos, como ya decía Robert Capa. La importancia, por un lado, es no el descubrimiento de Centelles, sino la exhibición de su trabajo, que documenta de una forma increíble aquella época de la Guerra Civil, aquella época de acción, como podía ser parte del frente. Centelles trabajó fundamentalmente en el frente de Aragón y en Cataluña, y también ilustra la vida, podríamos decir, civil de la retaguardia. Tras esta introducción de Tino Calabuig, tenemos hoy en imágenes al propio Agustí Centelles. Con él vamos a ocupar lo que nos queda hoy todavía de programa y también, con su generosa palabra, la segunda parte del de la próxima semana, que estará igualmente dedicado a la fotografía. Agustí Centelles, una de las personas más cordiales y amistosas con que nos ha sido dado encontrarnos en estos pagos de la plástica últimamente, y tan sugerente fotógrafo como ustedes podrán comprobar enseguida, sale ahora a la superficie después de un largo silencio al que le han obligado los malos vientos que solo le permitieron ejercer como fotógrafo industrial durante tantos años.
Agustí Centelles recuperó en 1976 un archivo del que había estado separado durante 32 años de clichés de fotografías tomadas durante la República y durante la Guerra Civil. Algunas de esas fotos son las que se exponen ahora en la Galería Redor Canon y algunas más son las que forman el libro Años de muerte y esperanza, realizado en colaboración con Eduardo Pons Prades y publicado por Editorial Blume. Por ahora ha salido solamente el primero de los 2 volúmenes que componen este libro. Agustí Centelles Oso está saliendo a la luz para contarnos en imágenes una historia universal y personalísima, por otra parte, que es la que su ojo vio durante esos años de muerte y esperanza. Empezaste a hacer fotografías a los 15 años. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dedicarte a la fotografía? ¿Por qué empezaste? Pues yo tuve mucha afición a la fotografía a través de un amigo que logré que me vendiese la máquina, una máquina extraordinaria con 10-15, eso es tremendo, donde yo me ocupaba de hacer grupitos y cosas de estas, hasta que varias veces, yo me paraba en los escaparates de las fotografías donde había gente que yo conocía y que los veía guapísimos cuando eran horribles. Y esto me preocupó y me gustó, y hasta que se hizo una escuela donde había clases de retoque de negativos y retoque de ampliaciones. Entonces me inscribí en un curso que había hasta aprender retoque. Me fui con el fotógrafo, conseguí ir a trabajar de aprendiz de él y empecé a retocar y a ocuparme del laboratorio. Mientras esto hacía, yo lo hacía durante el día y por la noche trabajaba en un diario vespertino, el Día Gráfico, donde conocí al que fue mi maestro en reportaje gráfico, José Badosa. Un señor, un caballero, un amigo y un gran maestro. Allí conseguí mi primer carnet de fotógrafo, a pesar de no pertenecer al Día Gráfico, sino a lo que pertenecía a Badosa, donde me empezó a mandar por los campos de fútbol y a entrenarme, hasta que empecé ya completamente ya dentro de la información general. ¿Cómo era la foto de reportaje en ese tiempo en España? Horrorosa, como sigue en parte siéndolo. Yo le llamaba la foto del pim pam pum, porque se acostumbraba a hacer había una reunión, una presentación de un caballero, un señor, que iba a la Diputación, porque entonces era Diputación, no era la Generalidad, y entonces éramos 8 fotógrafos. Se colocaban las cámaras con sus trípodes y había uno de ellos que hacía un disparo de magnesio, el zambombazo. Claro, todas las fotos eran exactamente iguales, cambiaba las sombras y el lugar, pero la foto era exactamente... Esto yo no lo podía sufrir, pero claro, como estaba a sueldo de un señor, pues tenía que sujetarme, pero esto me rebelaba, era una cosa que yo no comprendía. Yo que había seguido, que me gustaba el cine, que yo iba a ver películas, pero no veía el argumento, no veía la trama. Lo que yo me preocupaba y me ocupaba era los encuadres, las secuencias. Eso es lo que yo no concebía. En fotografía, con las revistas americanas y revistas alemanas, ese movimiento, esa vivez que tenían las fotos. ¿Encontrabas en la prensa de fuera algún recuerdo de eso que tú veías en el cine? ¿A ti te ha influido el cine realmente? Me influía el cine, sí, porque yo, mi ilusión fue ser cameraman. Pero esto se truncó porque las cosas pasan y pasan. ¿Nunca lo intentaste? No pude intentarlo. ¿No tuviste oportunidad? No tuve oportunidad. Además, le cogí cariño al reportaje gráfico. Y
estuve unos años con Badosa y luego pasé a depender de otros reporteros gráficos que luego se enfadaron entre ellos y yo me quedé en la calle. Y entonces fue la gran ocasión, influenciado y alentado por mi esposa, para que yo trabajase para mí. Y así lo hice, porque yo tenía las puertas abiertas de todos los centros oficiales, en jefatura, en la Generalidad, en el Ayuntamiento, en el Gobierno Civil, en todas partes. O sea que a mí no me conocían por mi nombre, sino por lo de los demás, pero que yo tenía acceso a todos esos sitios. Y empecé a publicar. Y a publicar de tal forma que me los comí. Les vencí, porque era precisamente lo que los periódicos querían y deseaban, y que yo les podía dar, por esa agilidad en la foto, por esa movilidad, porque el asunto era el que plasmaba precisamente lo que se estaba realizando. Te independizaste en 1934, En 1934, ¿no? sí. Colocaste fotografías en casi todas las publicaciones gráficas catalanas, vamos, en las sí, más, sí, algunas de Madrid, importantes. Sí. en el Heraldo de Madrid. ¿Y cómo también. conseguiste esa movilidad? Porque alguna vez has contado el paso a la Leica. ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo ¿Cómo cuando fue eso? hacía reportaje de fútbol, había un reporter que iba con una Leica y todos se le reían, menos yo. Pero yo no creía que la Leica pudiese dar tanto, porque este fotógrafo, yo veía las fotos que hacían con 24-36, las veía publicadas al día siguiente en periódicos y revistas. Y por tanto, y además con una luminosidad, porque él trabajaba con un 3.5. Me dije yo, esta es la cámara para poder salir adelante y hacer lo que no hacen los demás. Y efectivamente, en cuanto me independicé, fue lo primero que hice, comprar la cámara. Y esto me permitía trabajar con la luz ambiente, cosa que yo siempre me ha gustado. Hoy incluso hoy, yo trabajaría, si continuara haciendo reportaje, continuaría haciendo las fotos con su luz ambiente, porque el flash yo considero que es una herramienta de recurso y de mucho valer hoy, porque hay cosas que imprescindiblemente se tienen que hacer con flash. Pero esa luz ambiente que da el asunto es lo que da gracia a la fotografía de reportaje. Y ni siquiera utilizabas fotómetro, además, ¿no? Ni fotómetro, no, ojímetro todo. Sí, y empecé a hacer cosas que los otros no hacían. O sea, que no me limitaba a recortar el periódico con la noticia de que tal día habría esto y que tal día lo otro. Si yo lo consideraba interesante, iba y lo hacía. Pero si no, yo buscaba otras cosas que los otros ni soñarlo iban a hacer. Y claro, era pelotazo seguro en los periódicos, de un cariz o de otro, de un color o de otro color. Yo tenía muchas amistades, hacía cosas que estaban prohibidas, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, a puerta cerrada inclusive, y esto es lo que me dio nombre. Utilizabas toda suerte de trucos y de trampas, Oh, además. claro, naturalmente. Como cuando te hiciste pasar por burócrata, ¿no? Por pasante. Porque muchas veces me tocó correr. Pero claro, el Palacio de Justicia yo me lo sabía de dedillo, y cuando venía la Guardia Civil buscándome, yo ya estaba en la calle. Así. Cuéntanos lo de aquella vez que te hiciste pasar por pasante, sí, ¿no? Había una vista a puerta cerrada. No recuerdo bien de quién era, me parece que era algo de la CNT. Algún atracador, alguna cosa, pero era puerta cerrada. Y hay una gran sala en el Palacio de Justicia, se llama ya Pasos Perdidos, y allí estaba la policía y no dejaba entrar a nadie. Y en la puerta que conduce a las salas, allí estaba la Guardia Civil y no pasaba prensa, nada, de prensa ni historias, allí no valía. Pero yo vi 3 o 4 veces que gente del Palacio de Justicia entraba con unos papelotes debajo del brazo y que llegaba a la Guardia Civil y decía, de la casa, y de la casa, y de la casa. Y pues esto es lo mío. Me salí a la calle, entré en una papelería, compré un cuadernillo de papel de barba, me subí las escaleras y directamente como una flecha llego a la Guardia Civil de la casa y ¡zas!
yo con mi Leica en el bolsillo del pantalón, sin estuche ni nada, y me metí dentro y hice las fotografías conduciendo a los que iban a juzgar. Esto fue un pelotazo tremendo porque por la tarde ya se publicaban, esto era por la mañana, a las 11, las cosas así, y por la tarde, y un periódico de noticias, Última Hora se llamaba, ya lo publicó. Claro, esto y otras cosas traían negros a los otros reporteros. Porque, a los que justamente no te querían dejar sitio, además. No, hoy me hicieron muchas triquiñuelas para que yo no ingresase en la Asociación de la Prensa, cosa que no les valió, porque yo hacía ya 7 años que estaba haciendo reportaje para otros. Y iban a la imprenta, a la puerta de la imprenta, para recoger los primeros periódicos que salían, para ver qué es lo que yo les había pisado. Y esto los traía negros. Tenías totalmente la imagen del reportero audaz. En una ocasión incluso hiciste una foto de un saqueo que te sorprendieron haciéndola, ¿no? Esa foto creo que está incluso en la exposición ahora y en el libro. El saqueo del Centro de Dependientes del Comercio y de la Industria, sí. Esto era el 6 de octubre, cuando se proclamó la República Catalana dentro de España. Y claro, hubo ametralladoras y cañones en la plaza de San Jaime y luego me trasladé al Centro de Dependientes del Comercio y de la Industria, donde había sido bombardeado y que murió un nacionalista, Comte y Alba, y lo saquearon. El ejército lo saqueó. Y yo hice unas fotos, un momento que salían con botellas y cosas, y hubo uno de los soldados que había allí que me vio. Claro, fue detrás de mí, pero me llamaba, yo no hice ni caso, ¿no? Hasta que cansó porque no podía abandonar el lugar donde estaba. Y me dejó estar ya, sí. No, y la célebre anécdota aquella de la foto, de las fotos del encuentro de Azaña y compañeros. Ah, sí, Cuéntanoslo. Esto es muy bueno, sí. Había un periódico que me quiso en exclusiva, pero me daba un sueldo irrisorio, claro, yo lo multiplicaba por 10 o por 12 lo que me querían dar, y dije que no. Entonces me dijeron a ver si yo quería darles, no en exclusiva, en prioridad, las fotos que ellos me encargaran, y que me las pagaría muy bien. El primer trabajo que me dieron fue irme a San Hilarios Sacalm, que estaba a unos kilómetros de Barcelona, para hacer una conversación que tenía que tener compañeros con Azaña, donde estaba tomando las aguas en San Hilario, que era un balneario. Pues sí, me fui allí, y ese era el principio, precisamente, al principio de empezar a trabajar y firmar yo. La cosa de rebeldía, no concebía que pudiera serse un grupo cuando los interesados eran Azaña y compañeros. Bueno, salieron toda la clica que había, hicieron el grupito de siempre, las cámaras puestas con los trípodes y el magnesio. San Hilarios Sacalm es un balneario donde hay mucha humedad y el magnesio se humedecía rápidamente, y como eso iba con un algodoncito y el misto para encenderlo, pues yo me acerqué mientras estaban formando el grupo, hice unas fotos de los dos hablando, a pesar de que había gente detrás, y entonces hicieron el disparo de magnesio, puse al lado del fotógrafo, que yo había trabajado para él. Pero como yo en 7 años había aprendido muchas triquiñuelas y me las sabía de memoria, y además no es que yo sea una persona mal pensada, pero a las malas pues no hay quien me gane. Supuse de que me iba a poner el trapo, porque se destapaba con un trapo negro, me iba a poner el trapo negro en la cara, y efectivamente es lo que hizo, pero yo, como ya me lo olí, lo que hice que cuando dijeron va, bajé la cámara que la llevaba cogida con la correíta, disparé y falló el disparo. Bueno, me acerqué... El disparo del magnesio. El disparo del zambombazo. Sí, me acerqué, hice un par de fotos más, y entonces ya lo dejé correr. Hicieron otro ensayo y
falló otra vez el magnesio. Me volví a acercar, hice un par o tres de fotos de distinto lugar, y Azaña dice, vosotros ir fallando, que este se va hinchando. y luego, pues ya se hizo la foto. Pero esta no era la que la que me interesaba, ni la que yo veía como interés. Entonces me quedé, y los otros se largaron. Pero no se largaron muy lejos, porque al ver que yo me quedaba, y que les había dado ya muchos disgustos publicitarios, volvieron. Entonces me quedé en un rincón, esperando media hora. Pues se metieron en un cuartito muy pequeño y esperé que terminaran mis paseos muy cerca, y cuando abrieron la puerta pues solicité de Companys y de Azaña el hacer la foto conversando dentro de ese cuartito, y efectivamente lo hizo. Y en esto después entraron los otros fotógrafos y me dijeron, uno de ellos, el que yo había trabajado con él precisamente, es que ¿va usted a aprovechar el disparo de magnesio? Y digo, hombre, posiblemente. Ya, pues entonces nos vamos. Y hicieron la intención de marcharse, pero entonces, Companys, hombre, o hacéis la foto o nos vamos. Se quedaron. Yo me metí en un rinconcito, que es donde yo cogía más ángulo, y ya sabía que yo la foto aquella no la aprovechaba, porque me largaría un zambombazo de que me pasarían la película. Que efectivamente fue así, porque no se cayó el balneario por pura casualidad. Pues. A pesar de la humedad. Sí. Y además le dije al fotógrafo, que había sido ex patrón, le digo, y no vuelva usted a hacer esto que ha hecho, porque le puso el pie en el trípode. No vuelva usted a hacer esto, porque usted cogerá la cámara, la máquina del suelo. Y esto fue una de las cosas que consideraron que yo podía obtener el carné. Y cuando hicieron hincapié para que no lo tuviese, aflojaron un poquito. Y lo tuve. Por fin lo conseguiste, ¿no? Pasaste de no tener carné a tener carné internacional, sí, ¿no? Sí, hice mi solicitud en la Asociación de la Prensa, y luego en la de Periodistas Deportivos, y en la agrupación de periodistas, y los obtuve todos. Los obtuve todos, y en el 37 obtuve, único fotógrafo en España que tuvo el carnet de periodista internacional, la FIG, que esto es lo que me valió salvar el archivo a través de los campos de concentración, que los gendarmes me lo respetaron. Porque era internacional y eso era... Sí, además estaba en francés, naturalmente. Era la cosa social de la Federación Internacional de Periodistas, estaba en París, y estaba redactado en francés. Claro, esto lo comprendía muy bien, y me salvó el archivo. El archivo y las cámaras y una ampliadora, porque me fui al exilio cargado como un animal. En esta época anterior a la Guerra Civil, tú tenías poco más de 20 años. ¿Cuál crees que fue tu mejor foto, o la que te produjo más satisfacciones, o la que tuvo más éxito? ¿Cuál recuerdas? Tuve muchas fotos, porque toda mi vivencia ha sido obtener fotografías que dijesen algo, que plasmara lo que yo fotografiaba. Generalmente humanidad en las fotos. Tengo muchas fotos, tengo fotos de noticias, naturalmente, pero generalmente yo he procurado siempre que tengan humanidad, que digan algo. Para ti la foto es la noticia, es decir, es el instante más el encuadre, ¿no? ¿Cómo se consigue el instante? Sí. ¿A base de paciencia? El instante es una cosa intuitiva, una cosa sale de oler la noticia primero, de captarla, de buscarla y de plasmarla. Pero generalmente es intuitivo, ¿eh? Y el encuadre, en cambio... Hay que plasmarla en ese momento crucial. Y el encuadre, en cambio, lo haces a posteriori, lo haces después. Porque generalmente cuando haces una fotografía salen cosas desaprovechables, o que si son aprovechables tú consideras que lo que has ido a hacer es una parte del negativo, y entonces es cuando se amplía y se le da fuerza a esa foto.
el grupito y esas cosas no interesan, o la parte decorativa no interesa, interesa el motivo, el asunto, que esto es lo que en los periódicos deseaban y querían y que obtuvieron y que yo tuve el éxito y nombre. Y también mucha suerte, tú siempre dices que eres un hombre afortunado, suerte, ¿no? Sí, soy un hombre afortunado, bastante afortunado. No, solamente he tenido desgracia, perder mi esposa. Pero siempre hablas de la fortuna de encontrarla Sí, también, ¿no? sí, sí. Para ti ha sido es uno de tus mejores recuerdos. Sí, sí, soy un hombre afortunado y también he puesto tenacidad en las cosas. Esto me ha valido, como le ha valido a mis hijos todo lo que yo he llegado a hacer y que ahora ellos encuentran, recogen esa simiente. Para quienes conocen tus fotos de la Guerra Civil, estas son las mejores, la mejor colección de fotos de la Guerra Civil. ¿Tú estás de acuerdo? Eso es lo que se dice, porque francamente me han descubierto. Cuando yo he hecho las fotos, con lo que decía antes, salían, las veía, las concebía y las fotografiaba. Yo me llevé el archivo a Francia, no como para guardar una cosa que yo consideraba histórica, porque es que no le daba importancia a lo que yo había hecho, lo que tenía. Yo me lo llevé para salvar quizá a mucha gente, porque había mucha gente allí plasmada en mis fotos, y no quería que por una foto donde habían cogido a una persona, el del lado se la cargase o cantase y se llenasen las cárceles o los piquetes. Esto me lo llevé por este hecho. Luego ha sido historia, porque le han dado el valor luego. Pero no te lo esperabas en absoluto. No me lo que iba a esperaba, ser ni historia. mucho menos. No me lo esperaba. Además me lo llevé porque, pobre iluso, como tantos miles de ilusos, creíamos que iba a durar 2, 3 meses, 4, y que íbamos a volver otra vez, como fuese, pero volver. Hay quien está todavía, que si no viene es porque no quiere. Pero yo me tiré 5 años. Y me tiré 5 años porque vine a campo otra vez. Y si no eras consciente de su posible valor histórico, de su calidad tampoco, de su Pues excepcional no le daba calidad. importancia, Paloma, no le daba importancia. Pero yo ahora esto. sí lo eres. Ahora sí sí, lo eres. ahora porque me lo han hecho ver. Porque me están solicitando fotos por todas por revistas y libros que se están publicando y la piratería, porque la piratería es algo serio. Y yo he tenido algún altercado con gente que me ha publicado fotos que yo he visto luego, que las han reproducido de periódicos y de revistas que entonces se publicaban y que he reclamado naturalmente. Ahora ya las tienes registradas, ¿no? Sí, tuve que registrarlas porque se hacían fuerte no pagármelas. La razón de la calidad de esa colección de fotos sobre la Guerra Civil es eso que tú dices siempre, de que no basta ser un gran reportero ni un gran fotógrafo, hay que conseguir las dos cosas, ¿no? Sí, pueden ser las dos cosas o pueden ser separadas. Yo considero que puede haber un buen reporter y ser un mal fotógrafo. Y ser un buen fotógrafo y ser un mal reporter. La calidad a veces es lo de menos. Se salva muchas veces la mala calidad con el tiraje del laboratorio, porque hay una gama de papeles que te permite salvar un negativo que casi no hay nada, o otro que está muy tapado. Llegas a salvarlo. Ya tenemos que entrar en cómo fue la peripecia de la Guerra Civil, en cómo fue luego la salida hacia el exilio, etcétera, etcétera. Dado que hay mucho material, que hay muchas anécdotas que tienes tanto de contarnos, podemos dejarlo, puesto que vamos a dedicarle también la segunda parte de nuestro próximo programa para la próxima semana. ¿Te parece? Lo dejamos por ahora. Muy bien, sí. De acuerdo, pues hasta la próxima, pues. Muy bien.